llegar. Y bueno, empezó a tener cheques con mi papá y porque ella quería que él fuera también a esa religión. Pero bueno, y mi mamá empezó a tener como eh, actitudes extrañas. Mi papá me decía, porque yo no sabía, mi papá después de unos años me contó de que mi mamá empezó a tener actitudes extrañas antes, de que eh, entrar a esa religión en todo caso. Y, y bueno, yo, como les decía, yo iba con mi mamá a la iglesia y todo. Y ahí mi mamá empezó a tener como actitudes extrañas. Eh, Hubo un momento en que no me decía que no fuera al colegio. Yo iba al colegio sagradamente siempre. Eh, y ella me decía que no fuera. Y yo me preguntaba por qué me decía, por qué razón no me deja ir a la escuela. No entiendo. Ya, y bueno, en esa religión siempre hablaban de que iba a llegar el fin del mundo. De que iba a llegar Dios y nos iba a llevar. Entonces mi mamá quedó con eso y hablaban mucho del diablo y de los demonios y eso. Y mi mamá como que se quedó con eso. Eh, bueno, como les decía, muchas veces no fui a la escuela. Bueno, y en ese intertanto, mi mamá tuvo una pelea muy grande con mi papá y lo echó de la casa. Bueno, y ahí se separaron. Fue la ruptura definitiva. Yo no sabía porque estaba de vacaciones en Valparaíso. Después de que volví, me di cuenta de eso, de que mi papá no estaba y la verdad que esa es una de las cosas que mi memoria como que se... algo pasó que no me acuerdo cómo fue, que le pregunté, no sé si le pregunté a mi abuela qué pasó con mi papá, no sé si le pregunté a mi mamá, no me acuerdo. Pero como que su ausencia fue como obviamente que dolorosa, pero no recuerdo haberle preguntado a mi mamá qué pasó con mi papá. No, en este momento mi memoria no la tiene. No. Les mentiría si les dijera que le pregunté a mi mamá, a mi abuela, qué pasó con mi papá. Y bueno, ahí mi mamá, después de la separación de mi papá, se puso peor. Eh, Empezó a decir que nos venían, bueno, aparte de que no me decía que no fuera al colegio, eh, me dijo que nos venían a buscar y empezó a embalar todas las cosas de la casa en bolsas de basura. Todas las cosas de la casa, todas. Y me decía que nos venían a buscar. Y yo como que de la primera sí le creía que nos venían a buscar, así como, wow, de verdad que nos vienen a buscar, que supuestamente nos tenían una casa nueva. Y yo, qué interesante, nos vamos a ir a otra casa, las dos y todo. eh, ya, y empezaron a pasar los días, empezaron a pasar las semanas y nada, no venía nadie a buscarnos. Y yo no iba al colegio y la verdad que, bueno, nosotros vivíamos atrás, en un patio atrás de la casa de mis abuelos. Y mis abuelos no se daban mucho cuenta porque mi abuela tenía siempre cosas que hacer y todo. Pero después mi abuela empezó así como a ver cosas extrañas porque yo no iba a la escuela y todo. Y ya después pasaron los días y no venían a buscarlo. Y las cosas seguían embaladas. Y ahí mi mamá empezó a tenerle un odio muy grande a mi abuela. Y ella no quería que me acercara a ella. No quería que me acercara a ella. Me decía, no te acerques a ella porque es mala. Y yo,
como que toda confundida, así, ¿qué le pasa a mi mamá? ¿Por qué me dice eso? Si mi abuela es muy buena conmigo. Y ella no quería que me acercara a ella. Bueno, y ahí, bueno, se fue desarrollando todo. Y yo estaba muy confundida, tenía muchas preguntas. Y no sabía qué hacer porque no tenía a quién preguntarle, porque yo misma estaba muy confundida, no sabía si decirle a mi abuela lo que pasaba con mi mamá, porque yo no le decía. Yo, como les decía, yo era una niña muy introvertida, muy para adentro. Bueno, y eso tiene un porqué, ya descubrí por qué. Eh, como soy una persona altamente sensible, entonces yo soy altamente sensible desde que soy una niña, o sea, yo creo que desde que nací. Y las personas altamente sensibles son personas más introvertidas, más para hacia dentro, como se dice. Y yo no sabía preguntarle qué pasa, por qué mi mamá actúa así, por qué no. Y entonces todo se fue desarrollando de manera como, entre comillas, normal. Y para mí, después que se fue desarrollando todo eso de que no nos venían a buscar, que supuestamente nos iban a dar una casa, que se me olvidó decirle en este, hay un detalle, que supuestamente los hermanos de la religión nos iban a dar una casa, que eso decía mi mamá. Y la verdad que no era, no era así, la verdad que nunca fue así. Y es bueno, y ahí como les decía, de ese momento mi mamá empezó a tener episodios raros para mí, extraños. Bueno, mi mamá dejó de comer, dejó de ir a porque en la casa que nosotros vivíamos no teníamos baño y teníamos que ir al baño a la casa de mi abuela. Entonces mi mamá dejó de ir al baño de la casa de mi abuela y hacían una cosa donde se hace nuestras necesidades biológicas, pipí, no sé cómo se dirá para que se entienda, como una especie de vacinica o algo así. Ahí hacía sus necesidades y no iba a la casa de mi abuela. Y yo como que yo decía, ¿por qué mi mamá no va a la casa? Ay, era terrible tener tantas dudas. No sé por qué, por qué. Yo ya tenía 8 años ya. Tenía tantas preguntas que no tenía cómo resolverlas. Eh, ya, mi mamá no iba a la casa de mi abuela, no comía, dejó de comer. Eh, y a mí me tenía prohibidísimo ir a la casa también de mi abuela. Y yo decía, ¿por qué? Y mi mamá decía que mi abuela ya era una persona mala, que era el demonio. Y yo, ¿cómo qué? ¿Qué pasa? ¿Por qué me dice eso? Si mi abuela no es mala. Eh, y seguía así con eso. Y yo le tenía que hacer caso. ¿No? Y no sabía cómo explicarle tampoco a mi abuelo. O sea, a mi abuela. Porque mi abuelo, él vivía en su mundo. No sabía cómo llegar a ella y decirle lo que estaba pasando porque mi mamá tenía esa actitud extraña. Ah, ¿y por qué no me dejaba ir a la casa y estaba encerrada en la casa con ella? Como les decía, no iba al colegio porque supuestamente no venía a buscar. Y bueno, ese fue el primer episodio, para hacerle el resumen, ese fue el primer episodio psicótico que mi mamá tuvo, un brote psicótico muy violento, muy fuerte. Eh, Ahí empezó todo, como se dice, todo. Empezó todo eh, mi calvario, como se podría decir, eh, en mi infancia. Ahí empezó todo lo que el,
lo desconocido que iba a vivir, todo lo tan fuerte, tan para una niña de 8 años, de ver a su mamá mal, haciendo cosas que no entendía, eh, separándola. Bueno, a mí me separaba de mi abuela, me separaba de mi papá y también de los pocos amigos que tenía en, en el barrio donde yo vivía. Y bueno, ahí hubo una crisis ya grande cuando yo no le hice caso y fui a la casa de, de mi abuela, y porque yo quería ver televisión, porque la casa no tenía televisión, la casa donde vivía con mi mamá no tenía televisión. Y, y ahí fui sin permiso de ella a la casa. O sea, yo partí a la casa de mi abuela. Iba súper feliz porque necesitaba salir a la casa porque estaba encerrada, no podía hacer nada. Y fui a la casa de mi abuela, fui a ver televisión. Y cuando mi mamá se dio cuenta de que yo no estaba en la casa donde estaba con mi mamá, y que yo estaba en la casa de la abuela, se volvió completamente... se descontroló. Me fue a buscar de manera muy violenta a la casa de mi abuela. Me acuerdo que yo estaba en el segundo piso viendo televisión y me agarraba el pelo y me lleva arrastrando por la escalera hacia abajo. Y yo estaba en estado de shock, o sea, estaba choqueadísima. Porque yo dije, mi mamá me va a hacer algo, mi mamá me va a matar, mi mamá me va a hacer algo. Yo estaba mal, mal, mal. Una niña... No, fue horrible ese episodio psicótico de mi mamá. Yo estaba muy, muy mal. Tiritaba. Mi abuela se dio cuenta de que mi mamá me llevaba y me decía, por favor, suéltala, por favor, suéltala. Y, y ella, no lo voy a soltar. Eh, y ahí llegamos a la casa y ella agarra una lámpara y mi mamá me iba a tirar esa lámpara a la cabeza. Y yo, con la desesperación que tenía, me arrodillé y le dije, mamá, por favor, no lo hagas, te lo pido. Y no sé qué fue, yo sé que fue algo divino. Y mi mamá, al verme, estaba así, estuvo a punto. Y algo pasó, que no lo hizo. Y gracias a Dios no lo hizo. No, y yo estaba muy mal. Mi abuela, me acuerdo que llamó a la vecina. La vecina era la amiga de mi mamá que invitó a mi mamá a esa religión. Y ahí fue como mediadora para que me dejara salir. Y me dejó salir. Y yo estaba muy, muy mal, muy mal. Yo tiritaba, lloraba así como... Cuando los niños como que el llanto no sale, es como que es tanto el shock nervioso que ahí salí bueno, mi vecina me llevó, que era la amiga de mi mamá. Y ahí la verdad no sé qué pasó, solo sé lo que me contó mi abuela, que mi mamá estaba totalmente descontrolada y ahí tuvieron que llevarla al doctor para ver qué pasaba, porque estaba con episodios psicóticos que nadie entendía, porque en ese tiempo nadie entendía lo que era la esquizofrenia, no tenía ni idea de nada. Entonces como que empezaron a hablar de psicosis y cosas así, pero no tenía un nombre.
un nombre definitivo, así, esquizofrenia. Y la verdad que ese nombre de la esquizofrenia empezó a hablar cuando yo ya era adolescente, no cuando era niña, no se hablaba de, ese, de esa enfermedad. Y bueno, y esa fue la primera, si no me equivoco, bueno, la que más me marcó en mi infancia, esa primera crisis que tuvo. También tuvo muchas más crisis. Bueno, ahí mi mamá fue la primera vez que la llevaron a un hospital y estuvo en Santiago, si no me equivoco. Sí, estuvo en Santiago. Aunque el tema de las hospitalizaciones lo voy a hablar en otro capítulo del podcast. Pero ahora quiero como hablar más o menos de los episodios que pasé con mi mamá y del día a día. Que era, como les decía, eran días muy confusos, días de muchas preguntas y que no tenía a quién, porque no me atrevía, no tenía a quién decirle, ni siquiera a mi abuela. Por miedo, la verdad que era por miedo, más que nada. Y después, bueno, se fue desarrollando ya 8 años, pues empecé a tener ya a cumplir 9. Mi mamá tuvo más episodios psicóticos, más violentos. Yo, bueno, después mi mamá no podía vivir sola en la casa donde vivíamos siempre y nos tuvimos que ir a la casa de mi abuela, adelante. Y empezamos a compartir pieza con mi mamá. Y bueno, yo tenía mis juguetes, yo tenía mis pósters de mis artistas favoritos, me acuerdo. Y los pósters eran así, bueno, tenía muchos recortes, pósters, cosas como les decía, de mis artistas favoritos, de monitos, de todo eso. Y bueno, tenía mis Barbies, me acuerdo. Tenía una caja llena de Barbies. Y bueno, hubo un episodio de mi mamá, bueno, yo adoraba mis Barbies, mis juguetes. Me gustaba jugar solitas los juguetes casi siempre. Armaba las camas, las Barbies, el sofá, todo. Eran mis chiches. Y bueno, hubo un episodio que mi mamá, como estaba con brotes psicóticos, veía cosas por ejemplo, en las Barbies veía como cosas feas, como a demonios, todo, porque mi mamá, como estaba en esa religión, bueno, después de los episodios psicóticos que tuvo ya, esos episodios muy violentos, dejó de ir o sea, por instrucción médica no podía ir más a esa religión. No, estaba prohibido. Pero seguía teniendo esos libros de esa religión. Y a mi mamá, como le hablaron mucho lo del diablo, lo de los demonios y todo eso, era terrible. O sea, como que la trastornaron tanto hablando de los demonios y todo, entonces veía eso en las muñecas, en los pósters. Y hubo un momento que mi mamá me botó todas las muñecas y sacó todos los pósters de la pared. Ay, mi mamá estaba, pero totalmente, ya ese fue otro brote psicótico que tuvo, donde estaba muy mal. Y yo, entre mí decía, por favor, de nuevo no. Por favor, no más, no más.
A mí se me partió el corazón cuando vi que mi mamá me había botado mis juguetes y los pósters los había sacado de raíz de la pared. Yo estaba desolada, no sabía qué hacer. ¿Por qué? Sí, ¿por qué de nuevo? ¿Qué le pasa a mi mamá? ¿Por qué está así? No, no quiero más. Lloré mucho, me dolió mucho. Porque como les decía, yo tenía muchas preguntas y casi nada de respuestas. Yo decía, esto va a ser eternamente así. Esto va a ser siempre así. No va a terminar. Esta pesadilla no va a acabar. Y me quedé sin mis Barbies. Creo que se salvaron como 2 o 3 porque mi mamá las botó en la basura y mi abuela intentó ir a rescatarlos, pero habían quedado como 2 o 3 Barbies. Y bueno, estoy haciendo como un resumen de todo lo que me acuerdo y qué cosas como que se me han olvidado. Pero bueno, y también cuando dormíamos juntas y hubo también un episodio psicótico. Mi mamá no dormía. Estaba en la otra cama y estaba como hablando sola. Hablaba sola y yo no entendía por qué habla sola. Y yo tenía mucho miedo. Mucho miedo. Y yo esa noche me acuerdo que fue una sola noche. Yo no dormí nada y al otro día yo tenía que ir a la escuela. Y a la escuela fui con mucho sueño y todo. Y después yo llegué a la casa y le dije a la abuela, mi mamá no dormía en toda la noche y no me dejó dormir en toda la noche. Y mi abuela como que no entendía, que de nuevo, porque está así. Y bueno, y de ahí yo no quería dormir con mi mamá. Tuve que dormir en otra pieza con otra persona. Que ahí vivía, bueno, aparte de mi mamá y yo, vivía otra persona más. Entonces yo ahí compartí la pieza con esa persona, porque no había más piezas. Entonces estuve ahí durmiendo con ella varios meses, porque yo no me atrevía a dormir con mi mamá. Mi mamá estaba muy extraña. Mi mamá no era la mamá, no era mi mamá. Y como les decía, yo no encontraba respuesta a lo que pasaba. O sea, los doctores decían una cosa, pero... O sea, yo tenía que estar ahí como absorbiendo todo. Y siempre tenía más preguntas, pero esas preguntas no se me resolvían. No había resolución de nada. Y seguía, mi infancia fue marcada por eso, por los episodios psicóticos de mi mamá. Y